Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Hace justo 20 años, por estas fechas, estaba recibiendo mi carta de admisión para estudiar mi posgrado. Además de mi alma mater, recibí cartas de admisión a la Universidad de Stanford, Michigan, Pensilvania y Columbia. Seguro tuve varios aciertos en mi proceso, pero 20 años después me doy cuenta que hay cosas que pude haber hecho mejor o diferente. En este episodio hablaremos de los aciertos y errores que con la perspectiva de 20 años definieron mi proceso de admisión. Espero que este episodio te sirva para reflexionar sobre el tuyo. Primero hablaremos de las cosas que en retrospectiva tuvieron un papel crucial en mi admisión. ¿Qué hice bien? Lo primero que creo que hice bien fue mantener un promedio sobresaliente en la universidad. Me gradué con el promedio más alto de mi clase y mi carrera, y durante todos mis estudios mantuve un promedio alto. Mi promedio me ayudó a tener acceso a muchas oportunidades. En mi caso, me permitió hacer un intercambio académico en la Universidad de Brown. Mi proceso para ser seleccionada para este intercambio fue muy competitivo. Si no hubiera tenido buenas calificaciones, no hubiera sido seleccionada. Solo un estudiante de toda la universidad podía participar por semestre, y para que un estudiante pudiera participar se necesitaba que 7 estudiantes de la Universidad de Brown vinieran a estudiar en mi universidad. Por lo que conseguir ser este estudiante fue algo que requirió que no hubiera pretextos para que me dijeran que no. Durante mis intercambios académicos me esforcé también por obtener calificaciones muy altas. De hecho, en la Universidad de Brown obtuve lo equivalente a un promedio de 10 sobre 10, y en la Universidad de McGill, en donde también tuve un intercambio, tuve muy buenas calificaciones. Ahora, con la perspectiva de 20 años, después de la experiencia, las calificaciones altas en la universidad y calificaciones altas en ambos intercambios me ayudaron para demostrar ante el comité de admisión lo siguiente. El primer punto es el compromiso con la excelencia. Todos nosotros decidimos, o por lo menos tuvimos injerencia en qué estudiar, por lo que si estás estudiando algo que supuestamente te gusta y que de cierta manera te está ayudando a sentar los cimientos para tu vida profesional, debes estar comprometido con tus estudios. También demostró rigor académico. Buenas calificaciones demuestran potencial de que en el futuro tendrás también buenas calificaciones. En mi caso, haber estudiado en 3 instituciones en 3 países diferentes con sistemas educativos tan distintos y en los 3 haber obtenido buenos resultados es una buena forma de probar que iba a poder ser exitosa en cualquier programa de alto rendimiento con rigor académico. También demostró que tengo las prioridades claras. Siempre hay contratiempos, siempre hay cosas que pueden hacer que tu promedio baje. Sin embargo, cuando tienes claridad en tus prioridades y si una de tus prioridades es la excelencia en lo que haces, sueles buscar cómo sí en vez de justificar por qué no. Algo que hice muy bien en mi proceso fue resaltar dentro de mi postulación mis buenas calificaciones. Obtuve un certificado que me ubicaba como el promedio más alto de mi generación y lo incluí dentro de mi postulación. Además, no solo incluí el transcript de mi universidad en donde venían las clases que tomé en el exterior revalidadas, sino que también solicité los transcripts oficiales a las universidades de intercambio, en donde venían los nombres con las calificaciones que ellos me otorgaban. Sin saberlo, en ese momento, esto fue una muy buena idea, puesto que les dio contexto a las universidades a las que estaba postulando para interpretar un promedio internacional distinto al que usan en Estados Unidos y también para entender un promedio o tener el contexto de ese mismo promedio en universidades que ellos conocen más y con calificaciones que ellos conocen más, como es el del 1 al 4 y las letras, que son lo que utilizan en las universidades americanas. Otra cosa que hice bien fue hacer intercambios académicos priorizando lo académico. Cuando elegí estudiar en McGill, lo hice porque en ese momento era la mejor opción que tenía disponible en cuanto a prestigio de la universidad. Además, sabiendo que quería estudiar eventualmente un posgrado en una universidad de habla inglesa, consideré que era una buena idea estudiar mi semestre de intercambio en una universidad en este idioma. Mi intercambio en McGill me abrió los ojos sobre lo que era estudiar en una universidad en el exterior, lo increíble que era convivir con personas de otras culturas, me hizo saber que yo podía ser independiente y que podía hacer amigos en donde fuera. Después, cuando tuve la oportunidad de estudiar en Brown, tomé la oportunidad, obviamente, por el reconocimiento de la universidad, pero igual me preparé antes de irme para poder aprovechar todos los recursos disponibles. Previo a mi llegada, investigué las clases, los profesores y definí un plan de estudios.
En Brown, incluso, previo al inicio de clases, me presenté con los profesores con quienes quería tomar clase. Tomé un par de cursos avanzados que técnicamente no estaban abiertos para mí, por lo que tuve que hablar con los profesores para asegurarles que iba a obtener buenos resultados y solicitarles permiso para poder participar en sus clases. Demostré también curiosidad intelectual. Una cualidad importante en un proceso de admisiones competitivo es demostrar curiosidad intelectual. Durante mi licenciatura tomé clases difíciles. En mis intercambios aproveché la oportunidad para tomar clases en otras facultades y mi tesis universitaria, la cual obtuvo la máxima calificación, fue de un tema interdisciplinario. De hecho, hablando de mi tesis, no tiene tanto que ver con el proceso, pero sí en ese momento mi universidad publicaba las tesis en internet y fue sobre un tema de educación, sobre libros de texto. Y varios de profesores, incluso en Colombia, en Venezuela, me llegaron a escribir para decirme que habían utilizado el capítulo de mi tesis. Hice una propuesta sobre cómo enseñar un tema literario, que habían utilizado mi tesis para enseñarlo y que les había servido. Digo, en este caso creo que sí pude demostrar esa cualidad, esa curiosidad intelectual en las clases, en el tipo de pues, clases difíciles que tomé, en el tema mismo interdisciplinario de mi tesis, que fue algo que pude probar cuando estaba haciendo mi postulación. Algo que creo que funcionó muy bien en mi proceso, que me ayudó a tener buenos resultados al final, fue que seleccioné estratégicamente a mis recomendadores. Mi grado universitario era en una disciplina distinta a lo que yo quería estudiar en mi maestría y además no tenía experiencia profesional, por lo que la selección de los recomendadores era algo difícil dentro de mi proceso. El acierto fue en que lo planeé con tiempo y elegí los recomendadores no en función de a quién tenía fácil acceso o me conocía mejor en ese momento, sino en función de quién era la mejor persona que me podría recomendar en el futuro cuando estuviera enviando mi postulación. Mis maestrías solicitaban 3 recomendaciones. 2 de mis recomendadores fueron profesores de la Universidad de Brown y el tercero fue mi asesor de tesis, un profesor del Colegio de México, una universidad distinta a la mía muy reconocida en el país. Para mis recomendadores en Brown, elegí a una profesora que me dio una clase del mismo tema que mi carrera, pero que era muy reconocida a nivel internacional. Además, durante mi intercambio, ella me ofreció ser su asistente de curso y dar asesorías a los estudiantes de mi clase. Sobre el contenido del curso en particular, yo tenía más profundidad de conocimiento y me sentía cómoda, pues era sobre algo que había ya estudiado también en mi Universidad de México. Por lo que la profesora obtuvo un asistente de curso que tenía profundidad de conocimiento. Generalmente, ser asistente de curso son posiciones para personas con posgrado o que están estudiando su doctorado. Y yo obtuve la oportunidad de demostrar otras habilidades y también generar una relación mucho más cercana con mi profesora. La otra profesora en Brown fue una de las que fui a conocer antes del inicio de clases. Ella daba una clase avanzada sobre el tema que quería estudiar en mi maestría. Su clase fue mucho más difícil para mí, puesto que no estaba familiarizada con el tema o la disciplina, y aproveché todas las ocasiones para hacer preguntas, utilicé las office hours, me uní a un grupo de estudio. Con esto, cuando le pedí una carta de recomendación, ella aceptó con mucho gusto. Lo que hice en Brown fue aprovechar tener profesores donde yo tenía profundidad de conocimiento, como la primera, y entonces con ella generé una relación más cercana en donde ella podía ver mis habilidades académicas, me ofreció esta posición para poder ayudarle en su curso, dar asesorías, tutorías a los estudiantes que estaban apenas aprendiendo sobre este tema, y entonces en esa clase yo me sentía más cómoda. La otra clase era más bien sobre el tema que yo quería estudiar en la maestría, era una clase avanzada, por eso es que tuve que ir antes a conocer a la profesora, pedirle permiso para poder estar en su clase, y fue una clase más difícil. De hecho me llevaba mucho más tiempo poder terminar las tareas, hacer los ejercicios y poder participar con algún insight interesante durante las discusiones, pero me ayudaba esa carta porque al final del día era sobre algo que yo quería estudiar, con una profesora que era también muy reconocida sobre ese tema. Tuve que echarle muchas más ganas a su clase y para conseguir a lo mejor la misma calificación que en la otra. Las dos tuve la máxima calificación, en una me costó más trabajo que en otra, pero ambas me ayudaron para poder
mostrar un balance y a la vez porque pues finalmente en el intercambio también tenía 24 horas como todos, entonces tenía que distribuir mi tiempo para poder salir bien en ambas de mis clases, ¿no? Pero prioricé eso y desde un inicio pensé en el tipo de persona que me pudiera llegar a recomendar y tomé las clases y hice mi plan de estudios en función de eso también. Esto no quiere decir que realmente lo hice solamente pensando en el proceso. Realmente las clases me interesaban, los temas me interesaban. La profesora que me ofreció que fuera asistente de su clase, obviamente vio que el tema para mí era algo que me gustaba, que quería saber aprender más, del que tenía cierto conocimiento, que me entusiasmaba. Por eso es que me ofreció ser asistente, porque realmente vio ese entusiasmo en mí. Y para mí el tema era muy interesante y tomé la clase también porque yo quería trabajar y que ella me enseñara, ¿no? Porque ella era una de las expertas en este tema. Y el otro curso, pues obviamente no puedes tú fingir un interés. Realmente para estar en los grupos de estudio, para ir a los office hours, para querer aprender de ese tema, es porque realmente ese tema te emociona. Y creo que eso es algo que ellas vieron en mí, ¿no? Y por eso es también que me apoyaron en mi proceso, que me ofrecieron las cartas de recomendación o cuando yo se las pedí, me las escribieron, porque vieron que realmente eran cosas que me gustaban. Mi último recomendador fue el profesor del Colegio de México. Él es un experto en México muy reconocido en el campo en el que yo quería estudiar. De hecho, lo busqué en particular a él porque había hecho una estancia académica en Harvard y conocía a uno de los profesores con los que yo quería trabajar durante mi posgrado. Yo no era estudiante del Colegio de México. De hecho, yo no era ni siquiera de una disciplina de las que él enseñaba en el Colegio de México. Tampoco vivía en la Ciudad de México, por lo que trabajar con él implicaba que él viera el valor de ser supervisor de tesis de un estudiante de otra universidad en otra disciplina y que yo estuviera también dispuesta a viajar frecuentemente a la Ciudad de México para nuestras sesiones de asesoría. Pero estaba muy motivada por obtener su carta de recomendación. Una de las razones por las que lo busqué a él es porque yo quería trabajar un tema interdisciplinario en mi tesis. Quería unir el tema de mi carrera, de mi licenciatura, con el tema del que quería estudiar en el posgrado. Entonces necesitaba buscar un profesor que tuviera de cierta forma este enfoque. Entonces no solamente fue porque él había hecho la estancia en Harvard y lo conocía, sino también fue porque sus insights me podían ayudar a generar una tesis con mucho más valor. Entonces yo lo fui a buscar directamente, me presenté un día en su oficina, le dije quién era, qué quería hacer en mi tesis, por qué lo estaba buscando a él, y él muy amable me dijo: está bien, te voy a dar 60 libros para leer y quiero que me hagas fichas bibliográficas de los 60 libros y me las traigas en 3 semanas. Yo creo que él pensaba que yo no iba a regresar. Literalmente creo que dijo, pues le estoy poniendo algo que pues no tiene nada que ver con su tesis, porque los libros tenían algo que ver, pero realmente había libros que no. Y me puso un número muy grande de libros, ¿no? No recuerdo exactamente, a lo mejor en mi memoria estoy exagerando y no eran 60, pero eran 20, 30 libros, o sea, sí eran varios, ¿no? Yo podía ponerme, o tal vez lo que él esperaba es que yo dijera, no, pues ¿para qué estoy haciendo esto? Esto es una pérdida de tiempo, no me ayuda para la tesis y bye, ¿no? Yo creo que era lo que él esperaba, pero yo hice eso, o sea, me leí el número de libros que me haya puesto, todos los leí, hice las fichas bibliográficas que me pidió y el día que me pidió que se las entregara, se las llevé. Después de eso, él se dio cuenta que yo estaba hablando en serio, que realmente quería que fuera mi asesor y realmente tenía el entusiasmo, los incentivos para hacer que funcionara y que no lo hiciera él perder el tiempo, ¿no? Porque él no recibió un salario ni más por eso, ¿no? Él era un profesor de otra universidad, realmente lo estaba haciendo por el amor al arte, ¿no? Y yo quería demostrar y tenía que demostrar que yo lo que estaba haciendo era en serio. Entonces, al final del día, él fue mi asesor de tesis. Nuestra tesis, porque fue un trabajo en conjunto, quedó muy bien. Incluso quedó tan bien que cuando tuve mi examen para presentar mi tesis, yo hice la presentación y al final él defendió la tesis. Se paró enfrente de los otros sinodales y él fue el que la defendió. Yo casi me senté y lo escuché. Fue tanto el tema de que era un trabajo y que él estaba también emocionado por lo que habíamos hecho, ¿no? Al final él me dijo, bueno, pues al final pues yo fui el asesor y también parte de esta tesis va con mi prestigio, entonces yo tenía que defenderla y así se hacía antes. Antes, cuando alguien presentaba su tesis, el asesor tenía que también defenderla, ¿no? Entonces fue un muy buen trabajo.
y él fue mi tercera carta de recomendación. Seguramente fue una carta en donde él habló de ese entusiasmo y ese interés realmente por el tema, por hacer una transición hacia lo que yo quería estudiar en la maestría. Algo que creo que también hice bien es que una vez que estaba ya en mi proceso de admisiones, o sea, ya pensando en lo que tenía que hacer para postular, lo prioricé. El tema de la tesis, como decía, lo elegí pensando también en mi posgrado. Los tiempos y mis compromisos los manejé en función de mi cronograma de postulación. Hubo viajes que no hice, fiestas a las que no fui, compromisos que dejé de lado, pero porque tenía claro que lo que quería hacer valía la pena y era para mí importante hacer este proceso. Está claro, obviamente, que al haber estado estudiando de tiempo completo mientras postulaba, estaba en la posibilidad de priorizar mi proceso. Y puede ser que tú al escuchar esto pienses en tu situación y consideres que para ti es difícil dejar de lado las otras obligaciones. Sin embargo, no importa la situación en la que te encuentres, cuando algo es prioridad, haces lo que tengas que hacer para que funcione. Y aquí, por ejemplo, en mi caso, en específico, pues realmente para mí estar yendo a la Ciudad de México no era algo fácil. De hecho, en muchos de esos viajes, por la situación de seguridad, mi mamá iba conmigo y nos íbamos en camión y luego tomábamos un taxi para ir. Y ella no iba contenta conmigo. O sea, ella iba diciendo, ¿por qué no puedes escoger otro profesor de tesis que esté cerca, que sea de tu universidad? ¿Por qué tenemos que hacer todo esto para que vayas y trabajes con este otro profesor? Y entonces, pues yo la tenía que convencer para que ella fuera conmigo diciendo, pues esto le va a servir, pero no tuve un sí desde un inicio. Lo mismo con mi intercambio en Brown. Mi intercambio en Brown fue algo crucial para que yo pudiera estudiar en alguna de estas grandes universidades. Me sirvió de muchas formas. Por un lado, me dio otra vez esa inspiración, esa motivación para querer entrar a una de estas grandes universidades. Para mí, McGill y luego Brown fueron los que me abrieron los ojos a estos lugares. Entonces, eso fue algo que me dio esa motivación para hacer el proceso, y también fue de donde conseguí 2 de mis cartas de recomendación, muy buenas cartas de recomendación. Pero cuando yo empecé mi proceso para poder entrar a Brown, como decía, se necesitaban 7 estudiantes por semestre para que alguien de mi universidad pudiera ir. El año en el que yo fui, en el año en que yo participé para ir a ese intercambio, por una razón externa, no se necesitaban 7, se necesitaban 14. Entonces, yo en ese momento, pues sabiendo que quería ir a Brown, porque ya había tenido la experiencia de McGill, porque ya estaba pensando en mi proceso de admisión, porque quería tomar clases en otras interdisciplinarias, entonces, pues estaba muy motivada a querer ir. Y lo que hice, por ejemplo, en ese caso me dijeron, se necesitan 14 estudiantes de Brown, no tenemos suficientes, no vas a poder ir. Yo lo que hice es, les escribí a Brown, escribí directamente a Brown y les expuse mi caso, les dije que por qué quería ir, con quién quería trabajar, con quién quería estudiar, por qué me iba a servir para mí. Y de Brown me contestaron y me dijeron, está bien, vente. Ya después vemos cómo le hacemos con los estudiantes. Y después de eso tuve que hacer otro proceso para convencer a mi universidad que me dejaran irme, porque también ellos iban a, ahora sí que deber más estudiantes, ¿no? Entonces tuve que convencerlos a ellos para que dejaran que fuera. Tuve que hablar no nada más con las personas de la oficina internacional, sino después involucrar al vicerrector. Me fui a parar a la oficina de la rectora para exponerle mi caso varias veces, porque no tenía cita, entonces iba hasta que por fin conseguí que el vicerrector me viera, y con eso conseguí poder irme al intercambio. Entonces también a la primera me dijeron que no y después me dijeron que sí, así como mi mamá también al principio me dijo que no y luego me dijo que sí. Y eso es porque yo misma prioricé mi proceso y no dejé que uno me detuviera para conseguir lo que quisiera, lo que yo quería. No tenía claridad en ese enfoque. Hay quienes, por ejemplo, sabotean su proceso sin querer. Por ejemplo, con estudiantes que están en este momento trabajando en su tesis, mientras hacen su proceso de admisiones. Hay algunos que priorizan su tesis y menos el proceso. Como yo decía, yo sí trabajé mucho en mi tesis, pero en ningún momento mi tesis obstaculizó mi proceso de admisiones. Incluso fue algo que me ayudó a poderme ir. Si haces hacer múltiples borradores de tu tesis y conseguir una calificación alta va a poner en riesgo un buen puntaje en el GRE, por ejemplo, o sea, si ya estás en esa parte del proceso, o incluso que te puedas graduar a tiempo. Entonces, detenerte tanto en la tesis, lo que está haciendo es sabotear tu
posibilidades de admisión. O, por ejemplo, hay personas que sí tienen un trabajo de tiempo completo, que tienen poco tiempo para dedicarle al proceso de admisiones. Pero si además no están dispuestos a dejar de ir a todos los compromisos familiares o las bodas de los fines de semana, obviamente esto va a tener una repercusión en su proceso. Entonces, no importa tu situación, tienes que priorizar tu proceso y siempre va a haber contratiempos, obligaciones, responsabilidades, gente que te diga que no y que te van a descarrilar si no tienes claridad en eso. Algo que creo que hizo más fuerte mi perfil también fueron mis extracurriculares. La edad promedio de los admitidos a mi posgrado o a los posgrados a los que yo postulé era alrededor de los 27 años. Yo tenía 23. Todos tenían experiencia profesional. Pero para mis 23 años yo ya era maratonista, ya había corrido 5 veces el maratón de Nueva York, había ido también a otros maratones, pero también era triatleta y formaba parte del club de alpinismo de mi universidad. Y además era titular en el equipo representativo de mi universidad en soccer femenil. Fui entrenadora del equipo de soccer de mi colegio y además fundé una academia de soccer donde la mayoría de los alumnos recibían beca. Cuando estaba postulando a la universidad me enteré de un concurso en donde podías conseguir beca presentando un trabajo académico creativo relacionado a tu carrera. Esto es cuando estaba postulando a la licenciatura. Yo quería estudiar literatura y escribí una obra corta. Gané el concurso y una beca del 50% para financiar mi carrera. Fui además reconocida como parte de la generación de excelencia de la universidad y durante mis estudios, mis compañeros de carrera me nominaron para un premio en donde participaba toda la universidad que galardonaba a estudiantes que mostraban un perfil integral y de liderazgo. Durante el colegio, visité frecuentemente comunidades indígenas, hacía campañas de recaudación de víveres y fondos y hacía voluntariado en un orfanato. Tenía altos estándares para conmigo en lo que hacía y varios ejemplos que podían demostrar estos estándares. En un proceso de admisiones siempre va a ser importante tener ejemplos para poder demostrar lo que dices, ¿no? Entonces, en el caso mío en específico, pues yo sí quería demostrar esta curiosidad intelectual, quería demostrar que tenía este perfil interdisciplinario. De cierta forma, pues yo quería mostrar que si me sentía un poco encasillada en lo que estudié, pues estaba buscando también cómo complementar, cómo poder unir lo que me gustaba con otras cosas y otros intereses que tenía. Entonces, tener ejemplos siempre es importante. Los temas como curiosidad intelectual, como liderazgo, como un perfil holístico, son cosas bastante subjetivas. Entonces, cuando estés pensando en tu propio proceso, creo que el tener ejemplos y que hayas hecho cosas y que pienses en las cosas que te han emocionado y que te han gustado, aunque no sean cosas que hayas hecho para un proceso. Obviamente, muchas de estas cosas que yo hice eran porque me gustaban. A mí me encantaba el fútbol de joven, ¿no? Incluso recuerdo que mi mamá me decía cuando estaba yo en el colegio, Adriana, habla de otra cosa, ¿no? Todo el fútbol para ti en este momento. Y sí, lo amaba, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues ese entusiasmo, el que las cosas que te apasionan las persigas y busques ser bueno en ellas y competitivo, es algo que te va a ayudar y a encontrar buenos ejemplos que demuestren tu carácter y tu personalidad. Incluso yo reflexionando en este proceso 20 años después, me di cuenta de algunas cosas que yo generé o desarrollé mucho más joven, antes de estar pensando en postular y que de cierta forma me ayudaron. Por ejemplo, en esto de no dejar que te digan que no. Yo, como decía, amaba el fútbol, me encantaba jugar fútbol. No me encantaba tanto ver el fútbol, pero lo amaba y me encantaba, por ejemplo, que yo tenía como la oportunidad de tener un grupo de amigas, como niñas, como mujeres, adolescentes. A veces es difícil encontrar ese compañerismo y para mí el fútbol me daba eso, ¿no? Entonces yo lo amaba, pero era bastante mala al principio, o sea, realmente era muy mala jugando. Hace poco hablaba con una amiga mía de esa época y me decía que ella tiene un hijo que le encanta el fútbol, que es muy bueno en el fútbol de hecho, y que le decía, es que tienes que salirte a practicar todas las tardes, como mi amiga Adriana. Ella todas las tardes salía a practicar tiros y al final era la que hacía los penales, hacía los tiros de esquina, los tiros libres, incluso aprendía a hacer el tiro de esquina, que es como gol olímpico, que logras desde la esquina meter un gol con cierto curva de la pelota. Entonces estaba obsesionada, lo amaba. Pero al final del día, pues cuando empecé a jugar, era
la banca de la banca de la banca. Incluso mi primer gol, tengo que aceptarlo, fue de mano y el árbitro no se dio cuenta. Entonces fue el primer gol que metí en mi carrera futbolística. Entonces, al final del día, pero empecé a practicar y a practicar y a practicar. Empecé a decir, pues no, si esto me gusta, si me apasiona, pues sé que no soy buena en este momento, pero puedo llegar a ser buena. Y llegué a ser suficientemente buena que incluso pues fui titular del equipo del colegio, fui titular del equipo de la universidad, fui considerada para la preselección nacional, incluso después fui yo entrenadora de fútbol. Entonces, al final creo que cuando pienses en tus ejemplos, piensa incluso de las cosas que te apasionan, cuando has hecho algo, a pesar de que te digan que no, a pesar de que no te sale bien al principio, y eso es parte de tus fortalezas y de lo que tienes que ir trabajando en el resto de tu proceso. Yo sé que en este momento, cuando estamos hablando en retrospectiva de las cosas que hice bien, pues suena muy intencionado muchas de estas cosas, pero al final de cuentas eran porque me interesaba, porque me gustaban, porque quería hacerlas. Y para mí las conversaciones con mis profesores, con la profesora de Brown, el haberme ido ahí, las conversaciones que tuve con el profesor para hacer mi tesis, fueron cosas que me enriquecieron más allá del proceso y que al final son ejemplos que hablan pues de mi carácter, de mi personalidad. Entonces busca esas cosas que te definan, las cosas que te emocionen y que al final del día pues van a formar parte también de tu propia narrativa. Pues todas las cosas que conté fueron parte de mi proceso. Obviamente quiero aclarar que fue algo del mío propio, ¿no? Cada quien postula con cosas distintas y no quiero tampoco que tú sientas que tienes que tener cosas como estas para entrar a estas universidades, porque cada uno es un proceso único y cada quien aporta algo distinto, ¿no? Y parte del proceso incluso ayuda a eso, a que sea algo holístico, que te permita también explorar tus fortalezas, poder decir claramente tus diferenciadores. Entonces, pero esas son cosas que en mi opinión fueron aciertos en mi propio proceso. También reflexionando y después de estos 20 años y la experiencia que ahora ya tengo, pues me doy cuenta que hubo varias cosas que pude hacer mejor y que son cosas que pues sí, hubieran hecho a lo mejor diferente mi proceso, diferente mi futuro y que tal vez me hubiera gustado haber reflexionado en ese momento, ¿no? De mi vida. Lo primero que creo que pude haber hecho mejor fue conocer más opciones de posgrados. Cuando terminé la carrera me sentía confundida, no quería ser crítico literario ni académica, quería y aspiraba a tener un impacto práctico. No sabía qué ni cómo, solo sabía que no quería hacer. Tampoco me veía en un salón de clases en un colegio, pero sí me interesaba la educación, como una de las herramientas más poderosas para conseguir el bienestar propio y el de la sociedad. Me decidí por una maestría en educación con enfoque internacional, centrada en buenas prácticas educativas, diseño de políticas educativas e inequidad de oportunidades educativas. Creo que fue una buena decisión lo que elegí, pero creo que pude haber visto otras alternativas más generalistas que no tomé en cuenta. No las tomé en cuenta porque me faltó investigar más, ver más allá de la admisión. Me enfoqué mucho en el proceso y menos en definir mi realización a largo plazo y encartar opciones en función de eso. Además, también asumí que como había estudiado literatura, muchas opciones estaban cerradas para mí. O sea, pensaba que ya no podía estudiar ciertos posgrados más cuantitativos porque tenía literatura como carrera. Y esto sin realmente tener información o saber cómo es, ¿no? Porque en realidad una carrera como la mía es una elección bastante usual en estudiantes que estudian en universidades de liberal arts como Yale, Harvard, Brown, entre otras, que entonces estudiar literatura realmente para un posgrado americano es una carrera común y es una buena carrera que da ciertas habilidades de razonamiento crítico, de pensamiento integral, interdisciplinario. Entonces, realmente lo que yo, desde mi perspectiva más de mexicana, veía como algo que me podía limitar, para ellos era algo que me podía permitir seguir especializándome en un posgrado. Hay un tema importante. Las universidades en Estados Unidos suelen tener más carreras
generalistas. Entonces, muchas, sobre todo estas de liberal arts, pues tienen clases de biología, tienen carreras de biología, carreras de arte, carreras de inglés, carreras de historia, de ciencias políticas, pero muchas de ellas no dan carreras como finanzas o administración, o no puedes estudiar derecho o ser arquitecto, estudiar arquitectura o estudiar medicina durante la carrera. Todas estas son posgrados. Entonces, cuando estás pensando como un estudiante mexicano o latinoamericano, en donde las carreras son muy profesionalizantes, o sea, tú estudias derecho, medicina, arquitectura, finanzas, administración, pues entonces piensas que el posgrado tiene que ser así, ¿no? Igual, cuando vienes de una carrera diferente, como era mi caso, literatura, piensas que pues por no haber estudiado algo más profesionalizante no vas a poder entrar a estos posgrados que sí lo son. Cuando realmente, lo que decía, es más usual un perfil como el mío de una escuela como Harvard, Brown, Yale, que no dan incluso carreras. O sea, Harvard no puedes estudiar finanzas o administración de empresas durante la licenciatura, en el pregrado, ¿no? Entonces, esa parte a mí me hizo pensar que yo no tenía el perfil para ciertos posgrados, cuando en realidad sí lo podía haber tenido, ¿no? Y me hizo, de cierta forma, descartar muchas opciones que pudieron haber sido opciones para mí. Y entonces pensar menos en mi pasado o en mis decisiones pasadas y más en mi futuro y en entender también los otros sistemas educativos me hubiera permitido ver más allá de la coyuntura y me hubiera inspirado para conocer más opciones de posgrados y distintos caminos profesionales también. Otro error es que me basé demasiado en los rankings. En ese momento no conocía tanto de posgrados y naturalmente volteé a ver los rankings. Tuve buenos resultados, pero cometí un error de novatos que pudo de hecho costarme la admisión a todas mis opciones. Tomé el ranking y postulé a las 5 universidades que aparecían en los primeros 5 lugares. No me tomé el tiempo de revisar opciones, de conocerlas con cuidado, de ver los pros y contras de cada una. Al final, cuando uno hace esta estrategia, puede terminar con malos resultados. Uno, porque no logra mostrar el fit con el programa, porque no logra convencer sobre su interés en ese programa, más allá de porque está alta en el ranking y es un programa de prestigio. Y en términos de estrategia, es una mala idea, porque las universidades que están muy, muy cerca en el ranking y son muy competitivas, generalmente buscan pues estudiantes similares. Si no te acepta tu opción número 3, la posibilidad que te acepte la opción número 2 o la opción número 1 es escasa. E incluso también eso se muestra como en mi caso, me aceptaron mi opción número 1, 2, 3, 4, ¿no? Porque al final de cuentas, pues sí estaban buscando perfiles similares. Pero si yo hubiera estado en el caso en el que no me aceptaba una de ellas, pues la probabilidad es que las otras tampoco eran mucho mayores. Y todavía más importante, pude haber terminado en un programa que no hubiera sido el mejor para mí o incluso en donde no hubiera estado tan feliz. Por ejemplo, en mi caso, yo no creo que hubiera disfrutado tanto estar en un campus que hubiera sido demasiado urbano, en una ciudad muy grande o en donde las clases fueran con demasiadas personas o incluso en una universidad que no me hubiera permitido explorar otras disciplinas y tomar clases en otras facultades. Eso era algo que yo quería y lo obtuve en donde fui, pero al final pudo haber sido algo que no hubiera pasado y ni siquiera me hubiera dado cuenta a la hora de postular, porque lo único que revisé o lo que revisé con más cuidado fueron los rankings, que no es una buena idea. Otro punto que creo que pude haber hecho distinto en mi proceso es que no contraté un curso para la preparación del GRE. Tardé mucho en estudiar y cometí errores que pude haber evitado. Sí, al final del día sí obtuve buenos resultados en el examen, pero tardé más tiempo del que debía haber estudiado. Y muchas veces incluso me encontraba frente a un ejercicio y estaba confundida, sin entender la explicación del libro y sin tener a quién recurrir. Eso hizo que mi proceso fuera más lento y frustrante, que si hubiera recurrido a alguien que me facilitara este camino. Además, cuando estudias solo o sin dirección, pierdes incluso mucho tiempo buscando los recursos correctos para estudiar. No tienes ya el material curado y no tienes una estrategia. Y creo que mi proceso pudo haber sido más rápido y pude haber conseguido los mismos resultados o incluso mejores sin tanto esfuerzo si hubiera tenido una mejor estructura de estudio y me hubiera acercado a alguien que ya tuviera insights y experiencia en el examen. Otro error
creo que cometí es que me concentré tanto en estudiar en el examen, le dediqué tantos meses que comencé a trabajar en el resto de mi postulación demasiado tarde. Tardé en comenzar mis ensayos, se me vino el tiempo encima. Y cuando tienes el tiempo encima es más difícil encontrar la inspiración para escribir buenos ensayos. Y además, la falta de espacio para reflexionar lo que escribiste y regresar a mejorarlos, sin la presión de tener encima la fecha límite. La escritura de buenos ensayos es un proceso creativo, por lo tanto no es lineal y hay rendimientos decrecientes. Si estás mucho tiempo frente a la computadora sin inspirarte, estar más tiempo frente a la computadora no te va a ayudar a concentrarte mejor. A veces es una buena idea o una buena idea viene cuando estás haciendo otras cosas o cuando dejas tus ensayos durante unos días y regresas a ellos después de reflexionar lo que escribiste o el enfoque que les diste. A veces las buenas ideas o los buenos ejemplos no te llegan de manera inmediata. Tienes que dejar pasar un tiempo y te acuerdas de tal cosa o algo que definió la forma en la que eres hoy o has pensado el día de hoy sobre tu futuro profesional. Entonces, son exámenes son diagnósticos de ti, o sea, son cosas que tienes que tener bastante reflexión para escribir unos buenos ensayos. El problema es que si pasas demasiados meses estudiando para el GMAT o el GRE, para cuando consigues el puntaje que quieres, te queda poco tiempo para este proceso creativo en el que necesitas el tiempo para reflexionar. Esto obviamente tiene repercusiones cruciales. En mi caso, la repercusión fue bastante evidente. Dentro de mis opciones estaba UCLA. UCLA solicitaba los ensayos antes. La fecha límite de UCLA era unas semanas antes que la fecha límite de todas las otras opciones a las que postulé. Y mis ensayos, los que entregué a UCLA, fueron diferentes que los que entregué a las otras universidades. De hecho, fueron como lo que hubieran sido mis primeros borradores. Al final, ¿qué pasó? UCLA fue el único programa que no me aceptó. Lo único distinto de mi postulación fueron mis ensayos, fueron las mismas cartas de recomendación, fueron los mismos puntajes del GRE, fueron las mismas calificaciones. UCLA me dijo que no y Harvard me ofreció una beca. Entonces, vale la pena dedicar el tiempo suficiente para escribir buenos ensayos y para eso necesitas realmente coordinar los tiempos, hacer un cronograma, saber cuándo tienes que dejar de estudiar para el GRE. Por eso es importante tener un apoyo que te ayude a sacar un puntaje alto lo más rápido posible. Otra cosa que me hubiera gustado poder hacer es rebotar mis ensayos con alguien. Además de ser un proceso creativo, la escritura de tus ensayos y la definición de tu narrativa es un proceso que requiere mucha reflexión, como decía. Requiere que te conozcas bien tus aspiraciones y tus fortalezas. Platicar con alguien sobre todo esto te ayuda a veces a tener una visión distinta de ti mismo. Te va a permitir incluso esclarecer tus puntos ciegos, por ejemplo. A veces, incluso cuando hablo con estudiantes, a algunos de ellos les cuesta trabajo decir de manera muy aterrizada y elocuente en qué son buenos. Platicar con otras personas sobre ti, personas que te hayan supervisado o que te conozcan bien, te permite verte reflejado desde los ojos de otros. A veces te vas a sorprender gratamente de lo que aprendes de ti, viéndote desde el punto de vista de tus jefes, mentores o amigos. Incluso, por ejemplo, para mí, haber escrito o haber trabajado en este episodio, me hizo reflexionar también de eso. Cuando estás viviendo todo lo que estás viviendo, pues tienes como una perspectiva de estás en el centro de la tormenta, por decirlo de así, ¿no? Yo ahora, con los 20 años de distancia, puedo ver algunas cosas de las que puse aquí, que pareciera que lo hice todo de manera muy intuitiva, pero realmente en ese momento pues las estás viviendo y las haces por múltiples razones y resulta que funciona, ¿no? Y hay cosas que no incluí aquí, que también hice, que a lo mejor pues no utilicé ni siquiera para mi postulación, ¿no? Entonces, al final del día, pues sí necesitas tener donde verte reflejado bajo otra perspectiva que sea más objetiva o que no sea la tuya que estás viviendo ese momento, ¿no? Y que hay veces que incluso, ahora hablé de algunas fortalezas que a lo mejor en ese momento pues no estaba tan segura que tenía, ¿no? O sea, lo que decía, ¿no? El hecho de que yo me ponía a jugar fútbol y salía todas las tardes a jugar fútbol y eso es algo que me ha ayudado en muchas otras cosas de mi vida y que nunca lo hice como de manera
estratégica para pensar cómo a mí en 20 años me iba a servir, ¿no? O sea, simplemente me gustaba hacerlo, ¿no? Entonces hay muchas veces que tienes ciertas fortalezas o ciertas cosas de tu personalidad, de tu carácter, que como estás tan cerca de ti mismo, no las ves. Y es bueno tener pues la oportunidad de platicarlas con alguien o de que alguien te las incluso subraye. Entonces, tener con quién rebotar estos ensayos, con quién platicar sobre el proceso, te va a ayudar a poder encontrar esas cosas, esclarecer esos puntos ciegos que pudieras tener. Yo en ese momento, pues sí postulé de cierta forma sola y creo que eso es algo que me pudo haber ayudado también, ¿no? Si además puedes platicar con alguien que tenga contexto del proceso de admisiones y que entienda la perspectiva y el contexto de quien te va a evaluar, te permitirá plantear tu historia de una manera que sea entendida y valorada por alguien que viene de otra cultura. Como postulante internacional, a veces es difícil no solamente identificar tus fortalezas y propuesta de valor, sino que la fuerza de tu historia no se pierda en la traducción. Tener con quien platicar mis ensayos y en general todo mi proceso me hubiera servido para también no sentirme insegura al enviar mis postulaciones, hubiera hecho un proceso menos estresante e incluso lo hubiera hecho menos solitario y seguramente me hubiera ayudado a descubrir nuevas cosas de mí y a fijar mejor mi rumbo para aprovechar más mis estudios. El proceso de posgrado es una gran oportunidad para reflexionar sobre preguntas importantes de tu vida. No la desaproveches. Incluso otra cosa, haciendo esta reflexión sobre mi propio proceso y en dónde estoy el día de hoy, para mí el proceso de posgrado se convirtió también en algo que me ayudó a encontrar la misión de mi vida, ¿no? Realmente para mí el haber hecho este proceso sola, el darme cuenta en dónde lo pude haber hecho mejor, dónde lo pude haber hecho incluso diferente para obtener, tuve buenos resultados al final, pero creo que pues sí hubo bastante aprendizaje de ese mismo proceso y al final del día pues también me doy cuenta que hay muchas personas que tienen todo el talento, que tienen todas las ganas, que tienen incluso buenas calificaciones, buenos puntajes en los exámenes y que no tienen o no necesariamente tuvieron buenos resultados. Y muchas veces es justamente en cómo llevar el proceso. Yo en algunos casos pues tuve suerte, en otros casos tuve también pues hice cosas bien de manera intuitiva, pero hoy en día pues me doy cuenta que sí hay una forma de hacerlo mejor y justamente eso es algo que yo he reflexionado mucho y que al final de cuentas a mí como sé el valor que puede tener más allá del valor curricular o el valor profesional, el valor que le puede dar a tu vida estar en estos lugares y cómo te puede ayudar a pues incluso hasta tener más seguridad en ti mismo, a conocer otras culturas, a todo lo que implica poder estudiar en estas grandes universidades, pues finalmente es una de las razones por las que yo regresé a este proceso y busqué la manera de cómo hacerlo más eficiente, cómo hacerlo de forma que pudiera alguien distinto a mí, con otras cualidades, con otras características, poder tener también muy buenos resultados en su propio proceso e incluso pensando en estas cosas que yo hubiera hecho distintas, que al final del día creo que con mis 20 años ya de experiencia pudiera decir que hubieran hecho todavía mejor mis resultados. Esta parte de pensar muy a tiempo dentro de tu proceso en encartar opciones, en imaginarte en tus caminos profesionales, en no ver el proceso como un fin en sí mismo, sino como una coyuntura donde la realización profesional es lo importante, tener con quien hablar sobre tus diferenciadores, con alguien que tenga el contexto de las admisiones y de las universidades, pues son cosas que creo que al final del día tienen un valor más allá de solamente conseguir la admisión. Son cosas que te ponen y te ayudan a pues redirigir o dirigir o comenzar tu carrera profesional de una mejor manera, ¿no? Para mí mi proceso se convirtió de cierta forma en un incentivo, en un interés que fue lo que me hizo quererme fijar en ese tema. Yo estudié sobre temas de política educativa, de inequidad de oportunidades educativas y de cierta forma creo que incluso
haciendo este proceso me di cuenta de algunas inequidades que existen en este tipo de proceso y son de las cosas que busco trabajar en mi trabajo, ¿no? Entonces, a mí me sirvió como algo que me hizo reflexionar sobre lo que quería hacer y dónde quería tener mi impacto, ¿no? Entonces, a lo mejor tu proceso de posgrado es para algo totalmente distinto, a lo mejor solamente es para entrar a tal lugar o demás, pero lo que voy es que mi consejo es no lo desaproveches. Aprovecha esta oportunidad que tienes de reflexionar sobre ti, reflexionar sobre lo que quieres, conocer bien tus diferenciadores, ver en dónde te imaginas en un futuro y aprovéchalo de esa forma para que al final sea más allá que solamente algo que te ayude a entrar a tal o tal posgrado. Mi situación pudo ser muy distinta a la que te enfrentas el día de hoy tú. Con la perspectiva de 20 años me doy cuenta que cada uno de nuestros caminos es único y que cada proceso de admisiones tiene retos particulares y al final del día pues hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Muchas de las cosas que hice bien las hice porque las disfruté, no porque estaba pensando solamente en mi proceso de admisiones. Algunas cosas funcionaron y otras no, y hay que corregir, pero seguir caminando, no ser demasiado duro consigo mismo ni paralizarse. Entonces, espero que estos consejos o más bien mis aciertos y mis errores te sirvan para reflexionar en tu propio proceso, ¿no? Y que te ayuden a tener buenos resultados al final del día. Gracias por escucharnos. Me da mucho gusto saber que lo has encontrado útil. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo y si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook e Instagram y LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página, scholasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica. Nos reservamos el derecho de admisión.